Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya basta. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos. Hoy vamos a hablar de violencia política, vamos a hablar también de terrorismo de Estado y vamos a hablar, como siempre, también, por supuesto, de derechos humanos y de lucha de las mujeres, y lo vamos a hacer con alguien que conoce muy de cerca, y por conocerlo tan cerca, la violación de los derechos humanos, ha tenido que alejarse provisionalmente de su país y pedir protección. Es Verónica López Estrada, colombiana de Medellín, defensora de los derechos humanos, integrante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y del Congreso de los Pueblos. Desde el año 2015, Verónica es coordinadora del área de asistencia carcelaria de la sección de Antioquía del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Verónica, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Has estado participando en la edición número 29 del ESPAL, difundiendo el mensaje de la situación en Colombia de los presos políticos. Tienes 27 años, ¿no? Tengo 27 años. Ahora mismo llevas unos meses residiendo en el Estado español en una situación de protección. Sí. ¿Por qué? Lo que pasa es que, por un lado, por mi trabajo con los presos políticos, están adelantando un proceso de investigación en mi contra. Estoy siendo judicializada por el Estado por rebelión y concierto para delinquir. Además, hace algunos meses, una estructura paramilitar me declaró objetivo militar, es decir, dieron la orden de que debían matarme. ¿Te llegaron amenazas de muerte? Sí, escritas y una llamada. Un día en la madrugada, pues ya habían llamado varias veces, yo había intentado ignorar esas llamadas. Un día me dijeron que estaban fuera de mi casa y cuando yo salí, efectivamente estaban ahí, me saludaron con la mano. Porque en Colombia ser activista por los derechos humanos o defensora de los derechos de los presos políticos, tú sabías ya que era una actividad de riesgo, porque una muchacha de 27 años no busca otro trabajo y otra dedicación. ¿Qué te llevó a meterte? Pues la verdad, mi primera fase de activismo político la hice muy ligada a la pedagogía crítica y a la educación popular. Digamos que me apasionaba mucho la enseñanza, pero por la necesidad ante la extrema criminalización de la protesta en Colombia, fundamos un comité de derechos humanos que se llamaba Jesús María Valle Jaramillo, y atendíamos, por un lado, movilizaciones estudiantiles, movilizaciones y protestas estudiantiles, y además acompañábamos los desalojos que hace el Estado a las personas que están ubicadas en los márgenes de la ciudad. Y una vez en una protesta estudiantil, un compañero perdió una mano por un explosivo arrojado por la policía, y después, cuando estábamos en la clínica, nos enteramos de que lo iban a judicializar con cargos de rebelión y terrorismo. Entonces, buscando cómo resolver ese problema, nos encontramos con el Comité de Solidaridad con Presos Políticos y me enamoré de la causa de los presos políticos, a pesar de que obviamente sabía el riesgo que conllevaba. Porque las noticias que nos llegan de Colombia siempre se asocian a las presiones narcotráfico, a 50 años de conflicto armado, con cientos de miles de muertes, con grupos guerrilleros, con protagonismo fundamentalmente de la FARC, y con grupos paramilitares vinculados al gobierno, que utilizan también la violencia. Sin embargo, no llega tanto lo que es el terrorismo de Estado, que básicamente es una de las cosas que denuncias, ¿no?, en tu trabajo. Sí, claro. En Colombia tenemos más de 80.000 desaparecidos, a pesar de que dicen que somos la democracia más antigua de América Latina por no haber tenido como tal una dictadura así nombrada, y son más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales que se dan sobre todo en el periodo de gobierno de Álvaro Uribe. Son 10.000 jóvenes campesinos o de los poblados empobrecidos de las ciudades que fueron llevados con engaños
y que son asesinados para mostrar como bajas en combate. Y lo que nosotros estamos exigiendo es verdad sobre lo que ocurrió con eso y entender que fue política de Estado, que no son casos aislados, así como la fundación de estructuras paramilitares tuvieron mucho que ver con órdenes presidenciales y de los altos mandos militares en Colombia. Álvaro Uribe, que fue presidente de Colombia en la primera década de este siglo, ¿no? Entre 2002 y 2010, y que los días, los que estamos haciendo esta entrevista, ¿no? Cuando se emite, se salía un tuit de él, en Twitter, una frase, te la voy a leer, en la que dice el expresidente colombiano, dice: si la autoridad serena, firme y con criterio social implica una masacre, es porque al otro lado hay violencia más que protesta. Es bastante... ¿Qué significa este mensaje? Impresionante, pues en mi caso yo padecí a Álvaro Uribe aún antes de que fuera presidente, porque él fue gobernador de Antioquia, y como gobernador de Antioquia implementó un programa que se llamaba Las Convivir, y eran estructuras armadas de civiles, alegando que necesitaban defenderse de la guerrilla, pero que eso fue la primera célula de lo que después se conoció como las Autodefensas Unidas de Colombia. Para nosotros Álvaro Uribe es un personaje bastante negro porque digamos que las grandes masacres en el país siempre han tenido que ver con él, siempre han estado cerca a sus propiedades porque él tiene grandes extensiones de tierra que muchos comandantes paramilitares han dicho que ahí se hicieron entrenamientos militares. Y en estos momentos pues el tuit sale en el marco de lo que conocimos como la Minga Indígena, que fue una gran movilización nacional que se tomó la vía panamericana, que es una de las más importantes de Colombia y conecta el centro del país con el suroccidente, y efectivamente hubo una masacre, mueren 8 indígenas que hacían parte de la Guardia Indígena y un estudiante de la Universidad del Valle. ¿Y era una protesta pacífica? Era una protesta pacífica. Hubo la toma de la vía, que obviamente generaba desabastecimiento, pero en ningún momento hubo uso de la violencia. Ellos estaban preparando la logística para el lugar en el que iban a acampar y les cae un artefacto explosivo que inmediatamente mata a estas 9 personas, y en el marco de estos 27 días de protesta fueron más de 26 heridos, cuando lo único que se estaba pidiendo era que el presidente de Colombia fuera a hablar con ellos. Entonces es como legitimar la violencia paraestatal a través del presidente Duque, que para nosotros es un títere de Álvaro Uribe, y Álvaro Uribe desde el Senado promoviendo la violencia. Pero es llamativo porque lo que estás contando, porque incluso durante la presidencia de Álvaro Uribe creo que era casi la mitad, por lo menos más de un tercio del apoyo parlamentario que tenía era de diputados que estaban implicados, vinculados a la violencia paramilitar, que tenían causas pendientes. Sin embargo, en Occidente, a Uribe, desde el Reino de España, desde los medios de comunicación españoles, los mismos que constantemente hablan del chavismo, de Maduro dictador, le han dado premios y lo han puesto como el hombre de la paz en Colombia, Álvaro Uribe. Sí, para nosotros es Ustedes son conscientes de esa imagen exterior de Uribe, ¿no? Sí, digamos que un poco el gobierno anterior ha contribuido a desmontar un poquito ese mito de Álvaro Uribe como el pacificador de Colombia, pero nosotros somos conscientes, y no solamente en el exterior, lo doloroso es que al interior de Colombia todavía tiene mucho apoyo de la sociedad civil, un poco por la estrategia mediática que ha utilizado siempre y el poder que tiene en Colombia, no solamente económico y militar a través de los paramilitares, sino también político. Entonces, un poco eso es lo que nosotros queremos hacer desde este tipo de espacios, desmontar la figura de Álvaro Uribe como el salvador de Colombia y que se enteren realmente cuál es la situación que estamos viviendo en Colombia. ¿Y por qué eres peligrosa? ¿Por qué se amenaza a Verónica de muerte? Una muchacha de 27 años que está pues trabajando con presos, promoviendo, editando un periódico. Ustedes hacen un periódico en la cárcel de Bellavista, ¿no? Elaboran un periódico. Sí, pues ese periódico es una experiencia muy bonita porque está escrita... Ecos de Libertad se llama además, ¿no? Ecos un de periódico Libertad. hecho por presos y presas. Sí, para nosotros es muy importante porque es una excusa para que los presos políticos puedan dar a conocer sus posiciones sobre diferentes temas de la realidad política nacional. Y porque soy peligrosa, pues digamos que mi trabajo es bastante señalado porque el hecho de trabajar tan de cerca con miembros de la insurgencia
para el Estado me convierte en insurgente, aunque yo jamás haya tomado un arma. Y con el caso de los paramilitares, pues nosotros estuvimos haciendo una investigación sobre las nuevas dinámicas del paramilitarismo, porque esta ola paramilitar es muy diferente a la de los hermanos Castaño en los 90s y 80s. Está mucho más ligado a intereses económicos, más allá de la estrategia contrainsurgente, de protección a los grandes empresarios y las multinacionales del país, y empezamos a denunciar algunos generales de la República que estaban trabajando con paramilitares. Además de eso, se presentaron varios enfrentamientos dentro de la cárcel con armas blancas entre presos políticos y miembros de estructuras de autodefensas, y bueno, hicimos un trabajo muy permanente de denuncia, y eso es lo que me convierte en una persona peligrosa y perseguida. Peligrosa para los paramilitares, desde luego, ¿no? Que sí, para claro. que aclaremos a los telespectadores y telespectadoras, paramilitares son grupos armados que utilizan la violencia y que defienden fundamentalmente las tesis del gobierno, ¿no? Y que persiguen a disidentes políticos. Claro, ellos son los que hacen el trabajo sucio, lo que el Estado no puede hacer abiertamente, para eso es que los utiliza, y la mayoría de masacres en Colombia han ocurrido por comandos mixtos de estructuras paramilitares que son civiles armados, pero también con apoyo de la Fuerza Aérea y del Ejército Nacional. Pero se llegó a un acuerdo con la guerrilla de las FARC, se llegó a firmar unos acuerdos que se supone que había una obligación del Estado de respetar los derechos humanos, de intentar reincorporar en la sociedad, con buscar trabajo, empleo a guerrilleros y guerrilleras. ¿Se cumplen esos acuerdos de paz? Pues lo que hemos visto desde las organizaciones de la sociedad civil, la evaluación que se hace es que menos del 20% del acuerdo ha sido implementado. Además, porque en un gesto que todavía no alcanzamos a entender, Juan Manuel Santos lleva a un plebiscito, a una consulta popular, la aplicación del acuerdo, y gana el no en contra de cualquier previsión, y eso hace que todo el acuerdo tenga que pasar por el Parlamento antes de ser aprobado, y las mayorías hacen parte del Centro Democrático, que es el partido de Álvaro Uribe. Entonces todavía no se ha podido ni siquiera sacar adelante la ley que regula la Jurisdicción Especial de Paz, que es el tribunal especial que se crea para juzgar los crímenes de guerra. Además de eso, digamos que lo que se le ha prometido a los farianos, a los miembros de las FARC, que eran posibilidades de estudiar, de trabajar, acceso a la tierra, nada de esto se ha cumplido. Y, por ejemplo, en el asunto de participación política, el acuerdo contenía la posibilidad de unas curules en el Parlamento, de unos puestos en el Parlamento para las víctimas, y eso se cae en el Parlamento. ¿Y cuál es la razón? ¿Qué discurso tenían los que defendieron votar no al acuerdo de paz, que es la postura que al final ganó en esa votación? Pues incluso sobre eso hubo una investigación, y uno de los gerentes de la campaña del no, en algún momento, ya después de que había ganado el no, jocosamente contaba que habían apelado al miedo. Por un lado, el acuerdo de paz tenía un enfoque de género muy claro, todos los puntos tenían que ver con algunas reivindicaciones feministas y de mujeres, y lo que ellos decían era que el tal enfoque de género realmente era ideología de género y que se quería homosexualizar a Colombia. No hablemos de lo homofóbico del término, pero Colombia es un país muy conservador, eso asustó mucho a las personas, y también el miedo de convertirnos en Venezuela, eso se repetía constantemente, porque en Colombia, digamos que se ha vivido los coletazos de la crisis económica en Venezuela, y si tú miras un noticiero colombiano, el 80% son noticias de Venezuela y el resto de Colombia. Pero entonces, bueno, Santos no ha sido chavista ni mucho menos, o sea que era totalmente absurdo no, que decir además, que un gobierno con un referéndum por la paz iba a atender o a mirar como referencia a la revolución bolivariana, ¿no? pues Que es un discurso falso, ¿no? yo me sentía en el siglo pasado realmente, porque era el fantasma del comunismo. Claro. Y que se iba a expropiar y que se le iba a entregar el país a las FARC, que el siguiente presidente iba a ser Timochenko, que era el comandante máximo de las FARC, cosas que eran absolutamente absurdas, pero que el pueblo colombiano en su ignorancia creyó, y ahí jugaron un papel bastante desastroso las iglesias cristianas, que digamos orientaron a todos los feligreses a votar en contra
del acuerdo de paz, y también quienes habitamos las ciudades. Si tú te fijas en los resultados del plebiscito, en las principales capitales del país ganó el no, y en las zonas más afectadas del conflicto y con mayor cantidad de víctimas arrasaba el sí al acuerdo de paz. Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. ¡Qué fortuna, qué fortuna! La vida floreciendo, como danzando entre el azul revuelto. Desde mis ojos era ayer inalcanzable, paz añorada, libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo y el silencio. Y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas, tierra inmensa, infatigable, inmarcesible. Un sol naciente nos va alumbrando, mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando, mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Libertad del alma, dame el aliento, dame la calma para sanar mi tierra, dame la esperanza. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando, mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Quiero mirarte, quiero acercarme al paraíso infinito, tierra inmensa. Sol naciente nos va alumbrando, mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Soy Colombia, 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 soy Colombia, 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 Colombia. Nombras a las iglesias cristianas y es, bueno, se ha demostrado ya muchas veces en toda Latinoamérica el papel que han jugado también en El Salvador, en Guatemala, de contrainsurgencia, y como el Departamento de Estado de Estados Unidos, como Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, incluso la CIA, ha estado detrás de muchos de esos movimientos de iglesias cristianas, ¿no? Dando discursos contrainsurgentes, diciendo a la gente que no se rebele. Sí, en Colombia... ¿Ocurre eso también en Colombia, que Estados Unidos esté detrás de esas iglesias cristianas? Estados Unidos está detrás de todo en Colombia, porque Colombia es el aliado más estratégico que tienen en Sudamérica. De hecho, si llega a haber un conflicto bélico con Venezuela, con seguridad se va a atacar desde el territorio colombiano. Y las iglesias cristianas realmente han tenido un papel bastante desastroso en la realidad política nacional. Tienen muchísima fuerza, tienen muchísimos recursos, y lo que han hecho es, digamos, avivar los discursos del odio en Colombia. Pero esos recursos quizás vengan del propio gobierno norteamericano, por tanto, ¿no? Sí, con y toda formen seguridad. parte incluso del Plan Colombia, que en teoría, porque muchas veces el papel de Estados Unidos ha sido casi, queremos intervenir para combatir el narcotráfico, pero realmente eso ha servido para militarizar Colombia, ¿no? Para hacer un mayor control. Claro, además porque en Colombia hay 9 bases militares de los Estados Unidos,
pero más allá de la presencia militar física está el control a todo el aparato del Estado y también de los medios de comunicación y también el control ideológico en Colombia, o sea, por parte de los Estados Unidos es bastante impresionante. Y hablabas, la edición del SPAL que te ha traído, te ha tenido el lema Mujeres en Lucha. Hablabas antes del discurso de género en Colombia, cómo lo usaban, las reivindicaciones feministas se criminalizan. ¿El ser activista de derechos humanos y ser mujer todavía hace más complicado en Colombia la lucha? Muchísimo, porque además las mujeres en el marco del conflicto armado, nuestros cuerpos han sido utilizados como un botín de guerra. Entonces, ser mujer en Colombia es bastante difícil. La participación en política se hace bastante difícil por el hecho de ser mujer. Siempre está frente a la persecución del Estado, siempre está el riesgo además de una violación, de una desaparición por el hecho de ser mujer. Incluso cuando comienza todo mi problema de seguridad, o sea, a mí me dan instrucciones de qué hacer en caso de violación, porque es una práctica muy común en Colombia. ¿Los paramilitares utilizan la violación como forma de amedrentar y de... Sí, incluso en los abusos sexuales y violaciones? En las grandes masacres lo que hacían también con la intención de desmoralizar y de asumir una conducta ejemplarizante frente a la gente era, antes de asesinar a los hombres, los obligaban a ver cómo sus mujeres eran abusadas sexualmente. Sus compañeras sentimentales, sus hijas, y hay muchos niños producto de esas violaciones. ¿Y a nivel de legislación cómo está el tema de los derechos de las mujeres, el tema, por ejemplo, del aborto en Colombia hoy día? El aborto es legal en Colombia en 3 casos, por malformación, porque está en riesgo la vida o la integridad de la madre, y en caso de abuso sexual. Incluso la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre esas causales, y lo que ha dicho es que el riesgo sobre la madre no es solamente de que pueda morir, sino también el riesgo a problemas psicológicos ligados a la obligación de ser madre sin querer hacerlo. Entonces, digamos que hay posibilidades de acceder incluso a través del sistema de salud a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero es muy mal visto porque es una sociedad muy conservadora. De hecho, hay muchos médicos que alegan la objeción por conciencia para evitarlo, pero digamos que en ese sentido sí hemos avanzado un poco como sociedad. Y hay una situación, tú tienes una situación de protección ahora, una especie de asilo provisional en el Estado español, pero tú quieres volver a Colombia, aunque te dieran un asilo definitivo, tú quieres seguir luchando allí a pesar de los riesgos. Yo estoy pensando en volver a Colombia desde el momento en que pisé el avión para venirme, porque es allá donde está mi familia, es allá donde está la gente que quiero, es allá donde está mi trabajo, mis luchas, todo. Nosotros salimos de Colombia porque o salía o me mataban, entonces era el proteger la vida y el proteger la libertad, pero todo el tiempo nuestra cabeza y nuestro corazón está en Colombia. Y yo creo que es importante el cuidarse, pero la vida no tiene sentido si uno no está contribuyendo a hacer de Colombia un país mejor. Y tu experiencia en el Estado español, en una época donde ha habido cierto movimiento auge ultraderechista y racista, ¿has vivido algo de eso por la calle o no? Pues digamos que al principio tenía mucho miedo, por ejemplo, pedir indicaciones en la calle me asustaba mucho por el hecho de tener el riesgo de ser víctima de un ataque de xenofobia, pero digamos que hasta ahora ha sido una muy buena experiencia. He estado rodeada de personas maravillosas que hacen parte de la comunidad española, y bueno, yo estoy directamente en el País Vasco, digamos que ahí no tiene tanta fuerza la derecha. Estado, claro. Claro, entonces digamos que ha sido una buena experiencia hasta ahora. Pues Verónica López Estrada, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa en Somos Sur, y te agradecemos la presencia en el SPAL, en Canarias, y esperemos que haya suerte. Ojalá puedas volver sin que sea un peligro, puedas volver con tu familia, con tu gente, y que la democracia en Colombia sea algo más que una propaganda cara al exterior. Muchísimas gracias por la invitación.